Bienvenidas y bienvenidos a otra cápsula del programa Voces de la Investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Em, Quiero presentarme. Soy la doctora Estela Andrea Serret Bravo. Soy miembro del Departamento de Sociología del área de Teoría y Análisis de la Política de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Les quiero hablar un poco, unos minutos, acerca del proyecto de investigación que coordino, titulado La domesticidad invisible. El subtítulo es Vicios de origen en la construcción de la ciudadanía universal. Y esto un poco para reflexionar acerca de qué dentro de este proyecto de investigación nos puede dar algunas pistas acerca de uno de los grandes retos que estamos viviendo como humanidad y en particular cómo se viven en las sociedades modernas estos retos derivados de la emergencia sanitaria de COVID-19. El proyecto del que les hablaba es un proyecto de investigación que intenta dar cuenta de cómo la sociedad moderna es la primera sociedad que crea una división de espacios sociales eh, que distingue el espacio de la casa, al que hay que denominar doméstico, del espacio de lo privado, que en este sentido no estaría, a diferencia de lo que solemos creer, al interior de la casa, que es el espacio por el contrario, que se produce, digamos, al exterior de la casa en el ámbito del trabajo, en el ámbito de lo que denominamos los intereses privados, de el espacio público, es decir, el espacio que compete a los intereses comunes. La sociedad moderna, decía, es la primera sociedad que distingue entre estos tres espacios. Tenemos otras sociedades que distinguen lo doméstico de lo público, como la sociedad de la Grecia antigua, pero las lógicas de organización de estos espacios son muy distintas. En la modernidad, el asunto es que a partir de una categorización de la última mitad del siglo XIX, aprendemos a invisibilizar desde la teoría política la existencia del espacio doméstico y la existencia de sus propias lógicas de actuación. Esto se debe, esta invisibilización progresiva, a que al interior del espacio doméstico perviven lógicas de interacción, lógicas de dominación, lógicas de relación social que son premodernas. Y en ese sentido, para la lógica pública política de la modernidad, son lógicas de dominación ilegítimas. Sin embargo, la forma en que la sociedad moderna fue consolidando sus dinámicas estructurales de relación política incluyó que se cometieran un conjunto de injusticias, pero también un conjunto de incongruencias entre los postulados de la propia lógica de la modernidad y la verdadera forma en que esos postulados se aplicaron en la práctica. ¿Por qué? Porque la lógica de la política moderna nos indica que debe universalizarse la libertad para todas las personas. Pero en la práctica, la sociedad moderna fue generando espacios antimodernos que impidieron al conjunto de las personas acceder a su libertad y a su autonomía. Y el primer gran grupo de personas que se ven afectadas por esta incongruencia es todo el colectivo de las mujeres, de cualquier tipo de mujeres, de las distintas clases sociales, las distintas pertenencias étnicas, las distintas adscripciones en cuanto a sus preferencias eróticas o en cuanto a su ideología o en cuanto a su religión. No importa. Siendo mujer, la sociedad moderna
crea lógicas de excepción para tratar a ese tipo de personas, a las personas a las que denominamos mujeres. Y estas lógicas de excepción implican que no se les reconoce a ellas su plena libertad, su pleno derecho a la autonomía. Esto en los inicios de la sociedad moderna. Desde esos mismos inicios, las mujeres desarrollaron un conjunto de luchas para exigir que fueran ellas reconocidas como miembros en igualdad de condiciones con los varones para poder desarrollar sus propias prácticas de libertad, de autonomía, de autodefinición. Estas luchas nos han llevado a la construcción, 3 o casi 4 siglos más tarde, de un mundo en términos formales más igualitario, que reconoce a las mujeres y a otras personas, a otros hombres, digamos, a otros hombres que no son los hombres hegemónicos, blancos, europeos, cristianos, propietarios, etcétera, como individuos en su propio derecho y como personas capaces de ser libres y autónomas. Sin embargo, lo que hace la sociedad moderna en contra de su propia lógica es crear un espacio, que es el espacio doméstico, a donde las mujeres se van a ver recluidas imaginariamente, porque en los hechos las mujeres nunca hemos formado parte exclusivamente del espacio doméstico, siempre hemos formado parte del mundo del trabajo, siempre hemos formado parte también del mundo de producción económica, por ejemplo, pero en el imaginario se recluye a las mujeres en un espacio específico que es el de la domesticidad, que se invisibiliza. Y se le invisibiliza porque el espacio doméstico sigue siendo un espacio donde el orden de mando responde a lógicas tradicionales, antimodernas, a lógicas de verticalidad, de desigualdad natural, donde gobierna un varón, el que se convierte en el jefe de familia, incluso la palabra lo dice, es el jefe, por lo tanto el que tiene el principio de mando, donde gobierna un varón en tanto hombre, en tanto varón, en tanto esposo y en tanto padre. Es decir, estas 3 condiciones nos dan idea de que gobierna con base en una lógica de desigualdad natural, contradictoria con la lógica de orden político de la modernidad. Las mujeres entonces somos imaginariamente recluidas únicamente en el espacio de la domesticidad, aunque en lo real, no en lo imaginario, participamos en los diversos espacios de la sociedad moderna, y es allí donde se siguen reproduciendo las lógicas de dominación que nos hacen ciudadanas de segunda, por ejemplo. Esta es una investigación que tiene una raigambre básicamente teórica, pero que nos habla también de cómo en el contexto de confinamiento al que muchas personas nos hemos visto obligadas a partir de la pandemia, ese espacio de desigualdad que es la casa reproduce de manera más cruenta que nunca la realidad de dominación para muchísimas mujeres, porque están confinadas con quienes a menudo se constituyen en sus jefes, pero también en sus agresores. Las lógicas de reclusión de las mujeres junto con personas, varones de su familia que frecuentemente son también sus agresores, ha magnificado el fenómeno de la violencia que se sufre al interior de la casa, que no llamaré violencia doméstica, sino violencia de género, porque es un tipo de violencia que se ejerce por la lógica de género, especialmente en contra de las mujeres. Bueno, esto se ha dicho ya. El presente no es sino un llamado más a reflexionar acerca de cómo podemos deconstruir estas lógicas de dominación antidemocráticas, antiliberales, antiigualitaristas que se producen al interior del espacio doméstico en las sociedades modernas y
democráticas. Espero que haya servido de algo esta idea que quise compartirles. Gracias.